Vamos a leer segundo de Crónicas, capítulo 20, verso 1 al 2. ¿Alguien más va a buscar Isaías 38, 1? Y otra persona va a buscar, por favor, Jonás, capítulo 3, verso 1. Perdón, verso 4. ¿Ya está escrito? ¿Alguien puede leer lo que dice allá? ¿Alguien puede leer lo que dice allá? Dígale que tiene a su lado, vas a morir. A quien está conectado por el Facebook, el texto dice arriba en la pantalla, vas a morir. Es una sentencia, iglesia. Y usted dice, uy, pastor, eso es una como muy amenazante, muy atemorizante, ¿verdad? Si a usted literalmente llegaran con una carta y le dijeran, vas a morir hoy, la pregunta es, ¿qué haría? Porque en segundo lugar, hay una pregunta después de la sentencia, ¿qué vas a hacer? Así que escriba en su cuaderno, vas a morir, 2 puntos, ¿qué vas a hacer? Leamos 2 de Crónicas 21 al 2. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Vaya conmigo, por favor, a Isaías capítulo número 38 y leamos el versículo número 1. Por aquellos días, Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. Amén. Y vayamos, por favor, a Jonás capítulo número 3. Verso 4. Si alguien lo encuentra, me ayuda a leer, por favor. Y comenzó Jonás a andar por la ciudad, y caminó de un día, Camino de un día. y predicaba diciendo, de aquí a 40 días de nieve será destruido. ¿Ok? ¿Cuál es el patrón en los 3 textos que hemos leído? Hay una sentencia de muerte. En los 3 textos. Y podríamos ir a más textos en la Biblia, por ejemplo, en el capítulo 3 del libro de Esther y capítulo 4, había una sentencia de exterminio, muerte, para todos los judíos en 120 provincias del imperio persa del momento. Todos deberían ser aniquilados. Sentencia de muerte. Y hay una sentencia de muerte para la humanidad. ¿Qué dice Romanos capítulo número 6, verso 23? Romanos capítulo 6, verso 23. Si alguien lo puede encontrar, lo lee. Porque la paga del pecado es... La sentencia nomás, la paga del pecado es... Cuando Dios le dijo a Noé que construyera un arca, ¿cuál fue la sentencia para los seres vivientes? Muerte. Cuando Dios mandó 2 ángeles a Sodoma y a Gomorra, a la casa de Lot y su familia, ¿cuál era la sentencia para Sodoma y Gomorra? Muerte. Hermanos, déjenme decirles que esto no ha cambiado. La humanidad entera está en sentencia de muerte. De hecho, usted y yo vamos a morir, ¿sí o no?
Y esa, bueno, yo ese amén no lo digo con tanto entusiasmo, hermano, porque yo no me quiero morir todavía, hermano. Pero es una sentencia que desde Adán y Eva, Dios declaró: el día que de él comieres, de cierto morirás. Y por causa del pecado de Adán y Eva, todos los seres humanos tenemos que morir. Las excepciones: Enoc, Elías y nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Jesús sí, perdón, Jesús vio muerte. Pero las dos únicas opciones en la Biblia donde fueron al cielo sin ver muerte fueron Enoc y Elías. Los demás murieron. O sea, no ha cambiado la realidad de la sentencia de parte de Dios para la humanidad. ¿Y la sentencia cuál es? Vean allá, vas a morir. Yo no sé cuándo, pero voy a morir. Pero esta sentencia se hace un poco más personal. Esta sentencia se vuelve un poco más atemorizante. Esta sentencia se vuelve más aterradora cuando de verdad Dios viene y me lo dice, o envía un profeta, como en el caso de Isaías a Usías o Ezequías, que es el mismo hombre. Como el caso del rey Josafat, cuando gran multitud de otros reyes e imperios vienen a matarlos, a destruirlos. Como en el caso de Jonás, a quien Dios envía a Nínive para que predique por 40 días, los voy a matar a todos. Quiero mantener fiel a la palabra que estoy usando, aunque lo diga de otra manera. Nínive será, ¿qué incluye la destrucción? Muerte de todos los seres humanos, como ocurrió en Sodoma y Gomorra y en otros lugares donde Dios determinó juicio por causa del pecado. Lo ha hecho en la historia, lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Porque Dios es Dios justo. Amén. ¿Alguien me está escuchando? Ahora quiero pensar en usted, quiero pensar en mí, quiero pensar en nuestro tiempo. ¿Cómo está Sevilla? ¿Cómo está su familia? En su familia, ¿cuántos borrachos hay? En su familia, ¿cuántos drogadictos hay? ¿Cuántos espiritistas? ¿Cuántos brujos? En su familia, ¿cuántos hay que hacen apuestas? Que aún hacen chance loterías. ¿Cuántos hay que se emborrachan? En su familia, ¿cuántos hay que todavía creen en otros dioses? Así sea la tradicional, que es lo más cercano a la verdadera iglesia, el verdadero evangelio. ¿Cuántos en sus familias se han suicidado o quieren suicidarse? ¿Cuánto divorcio, separación, maltrato dentro de su familia hay? Para ellos, esta sentencia está más cerca que para usted. ¿Sí me están escuchando? Pero miremos salgamos de la casa, de la familia y veamos el contexto afuera. ¿Cuánto se ha incrementado en Sevilla el sicariato? Ocupamos el segundo lugar en el departamento del Valle, el microtráfico, segundo lugar. ¿Cuánto ha aumentado la prostitución en Sevilla? Esos datos no los digo yo, están en la gobernación, lo pueden buscar. ¿Cuánto ha incrementado Sevilla la prostitución por causa del turismo? Salga un sábado a la calle y vea las niñas de 13, 14, 15 años con sus teléfonos en una esquina esperando que las recojan. ¿Cuánto se ha incrementado en Sevilla el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas? ¿Sabe cuántas bandas sicariales hay en Sevilla? ¿Sabe que en Sevilla hay escuela de sicarios? ¿Sabe que en Sevilla están extorsionando a este, lo están extorsionando? ¿Sabe que en Sevilla están secuestrando otra vez como hacía muchos años no ocurría? ¿Saben que en Sevilla están asesinando personas que no quieren pagar? Una parejita la semana pasada conocida, y allá de
coloradas de la iglesia de allá fueron secuestrados, 8 días, torturados, desmembrados. Sevilla. Ahora salgamos de Sevilla, pensemos en el Valle, pensemos en Colombia. Usted sabe lo que está pasando en el Cauca, allá por Jamundí, por Caloto, lo que está pasando por Caldono, lo que está pasando por la vía hacia Popayán, la cantidad de carros y camiones quemados. ¿Sabe lo que pasó esta semana? Vía el Chocó en Santa Cecilia, buses quemados por los violentos, los indígenas, los campesinos, los guerrilleros, los sicarios, todos se unen de una forma u otra, alentados por X o Y personajes para hacer violencia. Se ha incrementado el secuestro en Colombia como hacía muchos años en la historia de este país. Se han incrementado los abusos, los pedófilos, los violados. Se ha incrementado la venta. El tal cartel de los soles, también desde Colombia se dirige. Esta sentencia también es para Colombia, hermanos. Y yo no sé si Dios algún día o mañana, o no sé, quiera dar una sentencia a ese nivel para este país. Como lo dio para Nínive, como lo dio para Sodoma y Gomorra, como lo dio para Indonesia hace unos 14, 15 años, como lo ha hecho para varios países, donde ese juicio inminente de Dios, donde la maldad de ese lugar o región o nación o pueblo colmó, como dicen coloquialmente, la tasa de la justicia divina, y Dios decidió actuar por causa, como dice el mismo Señor, la maldad ha llegado al colmo, ha colmado mi justicia. Así que, mis amados hermanos, yo pienso que esta sentencia sigue siendo real para mí y sigue siendo real para usted. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Usted qué va a hacer? Ayer le preguntaba a los chicos en la célula de jóvenes, a cada uno lo ponía a leer individualmente y le entregaba una hojita. Ve, siéntate con este lapicero y escribe qué vas a hacer. Y cada uno escribió cosas interesantes. ¿Qué voy a hacer? Y yo simplemente, permítanme los muchachos, como no, ninguna hoja tenía nombre, decir lo que ellos decían, porque estoy seguro que es lo mismo que usted va a hacer. ¿Saben qué decían? Orar más. Qué bueno. Pedir perdón. Correr a perdonar. Reconciliarme. Pasar más tiempo con mi familia. Hacer el bien. Alguien escribió comer más. Pero casi todos lo que pensaban hacer era buscar más a Dios, acercarse más a Dios, reconciliarse con Dios, servirle a Dios. Porque de verdad, ellos tienen razón. Porque cualquiera de nosotros, con una sentencia de esas, si es hoy, quien es el día que me toca morir, pues yo quiero pasar este día lo mejor que pueda con Dios. Arrepentirme pasando, haciendo un escáner a toda mi vida, qué pecados no he confesado, en qué tengo que convertirme, en qué tengo que arrepentirme. Y Señor, si vienes por mí como sea, si me matan lo que sea, pero si voy a morir hoy, que me encuentres bien, porque me quiero ir bien. ¿Usted cómo se quiere morir? ¿Usted cómo se quiere morir? ¿Bien o mal? El problema es que usted y yo no sabemos cuándo nos vamos a morir. Y puede ser que sea ahora sentadito donde está. Ahora aquí predicando. Ahora más tarde que llegue a su casa. Ahora mañana cuando se despierte. No sé usted cuándo se va a morir. Por eso quiero que aprendamos un poquito de estos a quienes les llegó la sentencia, mis amados, de muerte. Vaya conmigo, por favor, a Isaías capítulo 38.
Isaías 38:2 dice: entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Antes, hagámonos preguntas existencialistas que seguramente usted se las haría al Señor. O le diría al Señor frases como, por ejemplo: pero Señor, ¿cómo así que tú le mandas a decir a Ezequías que se va a morir? Un hombre quien trajo un avivamiento al pueblo de Dios cuando estaba sumido en paganismo por los reyes anteriores. Un hombre que restauró el templo, ordenó restaurar el templo, los ministerios, el servicio, la ofrenda, el diezmo. Un hombre que vivió, pues estoy leyendo su oración y yo puedo partir de su oración. Obviamente hay alguna cosa más adelante que está equivocada su oración, pero fue después, mucho después de esto, no antes. Un hombre que anduvo, como él mismo dice, delante de Dios y con íntegro corazón. Hombre, uno dice: Señor, ¿cómo se te ocurre? Espera, hombre, que esté viejito. Espera que termine el reinado por lo menos. Pero Señor, al pastor no, que se muera cualquiera menos el pastor, no que el pastor está orando por avivamiento. Que espere, Señor, que el avivamiento se vea, que tenga el gozo para los 80 años, que es lo que le pido al Señor. Regálame 20 años fructíferos para ver en la tierra un avivamiento, hermanos. Que se muera. No, usted no. Otro, es los de la otra iglesia, los de la otra allá. Alguien que me ayude con la hermanita para que no hable tanto. En otras palabras, ¿cómo respondió Ezequías ante esta sentencia? Voy a decirle en mis palabras: humillación y quebrantamiento. Vayamos por favor al siguiente pasaje. Vaya conmigo por favor al libro de Jonás, capítulo número 3. Mire conmigo el verso número 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio. ¿Quiénes? Hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Cómo respondieron ellos ante la sentencia de muerte? Los escucho. Se humillaron. ¿Qué más hicieron? Oraron. Se arrepintieron. ¿Qué más hicieron ellos? Ayunaron. El rey ordenó ayuno para ¿cuántos? Todos los hombres. Y cuando incluyen la expresión original, todos los hombres, no habla del género humanos. ¿Y quiénes son los seres humanos? Hombres, mujeres. ¿Quiénes más? Hablando de edades, adultos,
jóvenes, niños, pero también incluyó en el grupo que tenía Josafat. Primero se humillaron, se quebrantaron, pidieron perdón, pero ¿qué más hicieron? Ayunaron. ¿Qué hicieron? Ayunaron. Cada vez que el pueblo de Israel estaba en una desgracia inminente, el llamado era a ayunar. ¿Quiere verlo en otros pasajes? Vaya conmigo al libro de Esther. Para que veamos un poco más acerca del valor del ayuno. Capítulo 4, verso 1. Luego que supo Mardoqueo todo lo que había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por toda la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vaya conmigo, por favor, en el versículo número 15. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si muero, pues que muera. ¿Qué hicieron, hermanos? Humillación, quebrantamiento y ayuno. Eso es la respuesta de ellos frente a una sentencia de muerte. Frente a lo que está pasando en nuestro municipio, ¿usted cómo está respondiendo? Frente a lo que pasa en su casa, con la gente perdida que hay, ¿usted cómo está respondiendo? Porque literalmente se van a morir. Porque literalmente Dios los va a quebrantar, los va a cortar, si no se arrepienten. Porque literalmente se van a perder eternamente. ¿Usted lo sabe o no lo sabe? Frente a eso, ¿usted qué va a hacer? Hoy va a morir. Si usted supiera que uno de ellos, al que más ama, su papá, su mamá, es a quien más ama usted como hijo, seguramente. Pero usted como padre, ¿a quién es que más ama? ¿A su hijo? ¿A su hija? Dios lo va a cortar si no se arrepiente y se va a perder eternamente. ¿Qué va a hacer? Y es el llamado que Dios le hace a su pueblo. ¿Qué van a hacer? Porque van a morir. ¿Usted va a dejar que ellos se mueran? ¿Usted va a permitir que ellos sigan en la idolatría, la hechicería, espiritismo, violencia, perversión, lo que sea? ¿Usted va a permitir que ellos sigan siendo lesbianas, homosexuales, prostitutas, borrachos, alcohólicos, drogadictos? ¿Usted va a permitir? Porque no nos digamos mentiras, hermanos. Ningún cuento que es normal, ningún cuento que nací así, ningún cuento que es natural, que me gustan las mujeres y soy mujer, o que me gustan los hombres y soy hombre. Eso no es de Dios, es una aberración, es una perversión. Y por eso se va a ir al infierno, su familiar. Si es borracho, si consume sustancias psicoactivas, si es adúltero, si es infiel, se va a perder. Porque Dios lo dice. Por eso ellos actuaron. Ellos sintieron el dolor, el peso espiritual de lo que venía. Por eso pidieron perdón, se humillaron y se arrepintieron. Y creo que es una invitación muy hermosa para la iglesia de hoy. Le comentaba a los hermanos en el oratorio
que dos cosas claras sentí que Dios me habló en Estados Unidos. Una de ellas es no soltar avivamiento, que por el contrario me aferrara a eso, porque Dios iba a provocar algo tan grande que salía de mis capacidades, que iba a afectar naciones enteras con un avivamiento. Que no soltara, a pesar que muchos no creyeran, a pesar que muchos hablaran mal de mí, a pesar de que muchos no se comprometieran, siguiera adelante. Una palabra muy directiva para mi vida. Pero lo segundo que Dios me habló en Estados Unidos fue el ayuno. Y una mañana orando, Dios me dijo, vuelve a provocar ayuno en mi casa. Y tengo que confesar, yo ayuno regularmente miércoles en la mañana, sábado en la mañana y domingo en la mañana. Pero cuando encuentro el ayuno de esta gente, mi ayuno no tiene que ver nada con lo que ellos hacen. Porque mientras yo ayuno estoy haciendo cosas. Los ayunos de miércoles estoy ocupado en la oficina escribiendo, llamando, haciendo cosas, estudiando. Los ayunos de los sábados son para estar en esa oficina encerrado, escribiendo, y me encanta estar solo. Pensando en ustedes, para predicarles a ustedes, para que se arrepientan pecadores. Y el único ayuno que se parece al que Dios le agrada es el de los domingos, para mí. Porque de las 3 de la mañana estoy preparando el ayuno. Pero porque llego a la iglesia más temprano y estoy de rodillas un ratito, 40 minutitos en silencio, pensando, quebrantando, sometiendo mis pensamientos, mis emociones, mis deseos al Señor en silencio. Y qué lindo lo que los hacen. Y luego disfruto ese tiempo maravilloso de dar la palabra del Señor. Pero lo demás, esos ayunos se parecen más a los ayunos de los judíos en los tiempos anteriores. En el capítulo 58 del profeta Isaías, en el capítulo 58, el Señor les dice a ellos, es tal el ayuno que yo escogí, que el hombre se vista de cilicio y que se eche sobre ropas ásperas y que incline su cabeza como un junco. Miramos el contexto del ayuno de los judíos en ese tiempo, en los tiempos de Jesús y aún en estos tiempos. Un judío cuando va a ayunar, 4 cosas debe hacer. La primera, quitarse la ropa, si es rey, líder, lo que sea, de liderazgo. Segundo, echarse silicio en el cuerpo. ¿Saben qué es el silicio? Es un químico que quema la piel, produce ardor. Tercero, colocarse ropas ásperas que rayen. Aparte su piel está ardiendo y las ropas de tela muy gruesa les raspa y les provoca dolor. Pero cuarto, ellos mientras están ayunando deben estar clamando, quejándose, lamentándose todo el tiempo. ¿Usted ha escuchado acerca del muro de los lamentos en Jerusalén? Porque los judíos cuando van a ayunar, van así algunos todavía, pero a lamentarse, llorando. Porque el judío que no llore al ayunar, no está ayunando para ellos. Y lo que le dice el Señor a través del profeta Isaías, ustedes creen que a mí me importa que usted brame, que usted se queje, que usted llore, que le arda la piel, que le duela el ayuno, que deje de comer. A mí eso no me importa si su corazón no está quebrantado y humillado. Es más bien el ayuno que yo escogí, que desaten las cargas, que dejen ir libres a los abatidos. Ustedes ayunan, es para ganar un pleito con su vecino. Ustedes ayunan para oprimir a los pobres, a los necesitados. Ese ayuno yo no lo amo, yo lo aborrezco. Sus oraciones en el capítulo número 1 dice, esas oraciones me fastidian, me vomito al escuchar esas oraciones, no las escucho. Sus sacrificios, sus lunas nuevas, sus corderos, mi alma los tiene fastidiados. Así ayunaban ellos. Y así ayuna usted y así ayuno yo muchas veces, sin propósito.
sin espiritualidad, sin profundidad. Pero peor, la mayoría de ustedes no ayunan porque les da hambre, porque les da miedo. Y Dios me dijo en Estados Unidos, vamos a restaurar la dinámica del ayuno conforme a mi corazón en esta iglesia. Y tengo que pedir perdón públicamente. Yo soy responsable de que esta iglesia no ayuna, porque no llevo a la iglesia a esta dimensión del ayuno. Y Mario, quien es el coordinador del Ministerio de Intercesión, mándeme videos sobre el ayuno. Pastor, recuperemos el ayuno en la iglesia. Hace rato me lo está diciendo, Dios hablándome a través de él, pero mi oído estaba como cerrado, pero estaba ayunando. Y seguramente el oído suyo está cerrado y está ayunando, porque ayuna para aguantar hambre. Ayuna y se va a trabajar. Ayuna y hace cualquier otra cosa menos que pasar un tiempo en silencio, en quietud con el Señor. Ayuna menos para humillarse, para llorar, para suplicar como ellos, para pedir perdón como ellos. Ayuna. ¿Saben por qué sus hijos no ayunan? Porque usted no ayuna. ¿Saben cuál es el Dios de sus hijos? El vientre. Porque los niños ayunan, pero hay que comprarle papitas para que vengan a comer a la iglesia. Los niños ayunan, pero hay que comprarle chicles y bananas para que pronto no se van a desmayar. Y vienen a la iglesia en ayuno, pero comiendo. Los niños no pueden dejar de comer. Como dice un amigo mío por allá, son como leones hambrientos. El mercado lo compra y a las 8 de la nevera está vacía. ¿Quién se la devoró? Los muchachitos. Porque almorzaron y están comiendo, comieron y están comiendo. Todo el día tienen que estar picando. No les enseñamos a gobernar su vientre. Por eso son tan hiperactivos, tan hiperkinéticos, tan desconcentrados, porque le estamos metiendo mecato y mecato y mecato y mecato. Y nunca los sentamos, hoy vamos a ayunar. Nunca les enseñamos a nuestros niños, vamos a ayunar como dice la palabra de Dios, para que también ellos gobiernen su vientre, para que también ellos gobiernen sus apetitos, y les sirve para su salud, para su nutrición, para su peso, les sirve también ayunar. Es una bendición, amados hermanos. Perdónenme que hable de mi hijo. Mi hijo creció en Armenia, pequeñito, de los 2 años, con la dinámica del ayuno. En esa época, cada mes ayunábamos 3 días en la iglesia en la cual pastoreábamos con el pastor Evelio. Éramos parte del equipo. Literalmente, viernes, sábado y domingo, la iglesia ayunaba. Y nos íbamos para un lugar, un campamento, esos 3 días. No había culto. Por mucho tiempo. Y mi hijo creció en ese ambiente. Al principio la mamá le hace los teteros, está muy chiquito. Al principio se le daba cualquier cosita, pero poco a poco a él se le fue poniendo en su cabecita y en su corazón el tema del ayuno. A los 4 años ya Juan David ayunaba los domingos. Le dice a la mamá, papi, vas a ayunar, mamá, voy en ayuno para la iglesia con ustedes. Y cuando menos pensó, los sábados le dice a la mamá, mamá, no me des comida hoy que voy a ayunar hasta el mediodía. Y ayunaba. Con él nunca hubo problema. No hubo problema con él, por eso Juan David no era mecatero, que estar comiendo dulces y ahora mecateando, no. Porque él gobernó su vientre, pero fue la inspiración que tuvo de sus padres. Ayunar, ayunar. Volviendo a ellos, amados, ellos reaccionaron, ellos se quebrantaron, ellos pidieron perdón. Ellos decidieron convertirse de sus malos caminos. Y por esa razón también hubo una respuesta divina desde el cielo. Y con eso voy a terminar. Mírenme el tercer punto. Vayan conmigo, por favor, Ezequías 38, 4 al 6. Isaías, perdón. Gracias por corregirme. Isaías 38, 4 al 6. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu corazón
y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? A ver, recuerdo en qué parte era que estaba. Creo que en Aguachica. Alguien de la iglesia me dijo, pastor, un familiar, mi papá está desahuciado. Y ya el médico le dijo que tenía 6 meses, algo así me comentaron. Fuimos a ver por su papá. Y cuando estaba ahí, el viejito, señor adulto ya mayor, se puso a llorar. Y pedía perdón, y pedía perdón, y pedía perdón. Y me conmovió tanto, y les prometo que el corazón del Señor, porque la palabra para el Señor, para ese hombre fue, dile que te doy 15 años más de vida. Y eso voy a completar 3 años. Y el viejito sigue vivo y dando lora. Pero está consagrado en la iglesia sirviéndole al Señor. Impresionante. Cómo el corazón de Dios es tocado por un corazón quebrantado. Ustedes recuerdan que David en el Salmo 51, después de haber pecado, él dijo, Señor, y arrepentido dijo, Señor, yo te ofrecería sacrificios si tú me los pidieras. ¿Y cuáles son los sacrificios de un judío verdadero? Póngame atención. Los sacrificios verdaderos de un judío son 4. 1, ayunar. 2, orar. 3, diezmar. Y 4, congregarse. Esos son los sacrificios de un verdadero judío. Y eso le decía, obviamente en el diezmar está el dar ofrenda, dar el animal para el Señor. En esa época, obviamente. Y dice David en su oración del Salmo 51, a ti no te agrada eso. A ti te agrada un corazón contrito y humillado. Ese tú no desprecias. ¿Me están escuchando, iglesia? Usted ora. ¿Qué efecto produce su oración en el corazón de Dios? Usted ayuna. ¿Qué efecto produce su ayuno en el corazón de Dios? Usted se humilla. ¿Qué efecto produce en el corazón de Dios? Miremos el efecto que causó. Escúchenme bien. Era Ezequías un hombre tan especial. Era Ezequías un hombre tan espiritual. Era Ezequías un hombre líder en su nación. Un rey conforme al corazón de Dios. Él mismo lo dijo. He andado íntegro delante de ti. Te he servido todos los días. O sea, independientemente de su oración que hizo por la mala noticia que recibió, él derramó su corazón y le dijo al Señor, Señor, así soy yo y tú lo sabes, pero ahora estoy humillado, quebrantado, por favor, ten misericordia. Y dice el texto, lloró amargamente. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración. ¿Y qué más? Oyó y vio. He aquí que yo añado tus días 15 años. Verso 6. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. O sea que el rey tenía 2 decretos de muerte, una de parte de Dios y otra de parte del infierno. Una de parte de Dios y otra de parte del maligno, el enemigo. Qué tremendo, en tremendo conflicto estaba este rey. Pero su oración y su humillación provocó que Dios oyera y viera y actuara. ¿Qué hace el Señor? Le da 15 años más. Y segundo, lo libera del rey de Asiria. Y tuvo paz por todas partes, como dice más adelante. Vayamos al siguiente caso, hermanos queridos. Vamos a Jonás, Jonás capítulo 3. Jonás 3, versos 5 al 9.
No, perdón, el verso 10, porque ya lo otro lo hicimos, lo dijimos. ¿Qué dice el verso 10? Alguien que lo lea, por favor. Y vio Dios lo que se hicieron que se convirtieron de sus malos caminos y se arrepintió del mal que había hecho que salía de la vida. Hermano, léalo fuerte, Alejandro, que se escuche toda la iglesia. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y lo hizo. ¿Y qué? Y no lo hizo. Y no lo hizo. ¿Por qué Dios se arrepiente si Él es Dios? Si Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y hará. ¿Por qué Dios cambia? Porque no desprecia un corazón contrito y humillado. Porque Dios mira la conversión real del corazón. Dios ve que de verdad cambió, de verdad se arrepintió, que no siguieron en sus malos caminos. Y lo voy a poner en este contexto. Las prostitutas dejaron de ser prostitutas, se convirtieron a Dios. Los homosexuales dejaron de ser homosexuales, se convirtieron a Dios. Las lesbianas dejaron de ser lesbianas, se convirtieron a Dios. Los borrachos dejaron de emborracharse, se convirtieron a Dios. Los drogadictos, los violentos, los asesinos, los sicarios, dejaron de hacer sus malas obras, se convirtieron al Señor de todo corazón. Los que roban, los que maldicen, los que violan, los pedófilos, no sé qué tanta gama de pecados y maldad hay en la humanidad. Los espiritistas, los ocultistas, los hechiceros, los satanistas se convirtieron a Dios. Eso es lo que tiene que verse en su casa. Y comience con su casa. Usted no puede morirse hasta que su familia se convierta a Cristo. ¿Me está oyendo, hermano? ¿Me está oyendo? Usted no puede morirse hasta que su familia se convierta a Cristo de todo corazón. No se contente con que ellos vengan a la iglesia. Aquí hay muchos que vienen a la iglesia y no son convertidos todavía, porque siguen viviendo igual que un pagano. En la calle los escucha uno, en la calle los ve uno, viviendo como paganos. No, el cantar, el vivir en un culto no me está diciendo a mí que usted y yo seamos convertidos. La indicación de una verdadera conversión es un verdadero arrepentimiento, quebrantamiento, humillación, dolor, lágrimas. Y eso es lo que el Espíritu Santo está provocando con avivamiento. Avivamiento comienza con quebrantamiento, comienza con arrepentimiento. Sí, yo también peco, yo también soy débil, yo también cometo errores. Y por mí debe empezar el avivamiento, o sea, el arrepentimiento. Por mí debe comenzar despertar en mi espíritu y dejar de estar dormido, dejar de estar cómodo, dejar de estar viviendo para este mundo. Y se me olvida que no vivo para este mundo, vivo para el mundo de arriba. No importa si usted es empresario, profesional, político, gobernante, no importa lo que usted sea, comerciante, no importa si usted es del campo, no importa lo que usted sea. Su mundo aquí no es, su mundo es arriba. Pero muchos se la pasan ocupados en este mundo. Y con este mundo se van a quedar y se van a perder. Así vengan a la iglesia. Y eso que dice ahí es para usted. Vas a morir. Su mundo. Jesús le dijo a los discípulos, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, ya hubiera acabado con todo el mundo y estaría gobernando. Ustedes no son del mundo, aunque viven en el mundo. Yo les voy a preparar una morada a ustedes para que estén conmigo. Pero ustedes no son de este mundo. No pertenecen a este mundo. Esa gente se convirtió de verdad. El rey, los que han leído un poquito acerca de Asiria, de esta gente de Nínive, los más perversos y sanguinarios de la historia de la humanidad.
los ninivitas, los asirios, los más perversos de la historia de la humanidad en esa época. Por eso Jonás los odiaba a muerte. Por eso Jonás prefirió huir antes que ir a cumplir la misión. Por eso Jonás se enojó tanto cuando vio que pasaron los 40 días y aunque profetizó y aunque vio el cambio de la gente, Jonás fue lejos de la ciudad en una parte alta a esperar que el día 40 se cumpliera el dictamen de Dios. Muerte para estos miserables ninivitas y asirios. Y cuando Jonás vio que pasaron los 40 días y Dios no hizo nada, por el contrario, estos miserables paganos dejaron de pecar, cambiaron. Jonás no estaba feliz, Jonás estaba enojado. Jonás estaba más contento, así como aquella mamá que le dice a su hijo que cambió las drogas, el mundo, el pecado por la iglesia. Prefiero volver a verte otra vez como eras antes, un borracho, a que te metas a esa iglesia. Así veía Jonás a los ninivitas. Así literal. Y por eso Dios tiene que hablarle al corazón de Jonás para ayudarle a entender que la misericordia es más grande que el pecado. Y que Él siempre tendrá misericordia, a pesar de que es el juez justo. Y Él decide quién y cuándo se muere alguien. ¿Me están oyendo, iglesia? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Permítanme el último texto. Segunda de Crónicas 20, del 22 en adelante. Miren, verso 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. ¿Y qué ocurrió? Amén. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, ¿qué dice ahí? Cada cual ayudó a la destrucción de su compañero, de sus compañeros. Y el versículo número 25. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. ¿Cuántos días recogiendo el botín? 3 días. Verso 26. Y el cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. ¿Saben cómo llamaba ese valle antes? Literal, el valle en hebreo, el valle de la muerte. La expresión, la tenía aquí, se me fue. Algo como Hades, pero con otra connotación. Hades es espiritual. La otra expresión, muerte, el valle de la muerte, es que todo el que llegaba ahí se moría por las condiciones de ese valle. Dios cambió la historia de ese valle. Y Josafat dijo, ya no se llamará más muerte, se llamará ¿cómo? Beraca, que es bendición. Eso es lo que Dios hace, amados, cuando le buscamos de todo corazón, cuando nos humillamos, cuando quebrantamos nuestro corazón. Fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel, sentenciado a muerte por Amán y sus perversos, logrando que el rey Asuero firmara un decreto para matar a todos los judíos. Ellos se quebrantaron, se humillaron, ayunaron 3 días y Dios logró que todos esos perversos fueran destruidos
y que el pueblo de Dios se estableciera con más autoridad, con más fuerza, y se convirtieron en gente próspera y bendecida para todo ese imperio. Vas a morir hoy. ¿Qué vas a hacer? Ya vio que hicieron ellos. Y yo concluyo invitándoles los sábados a ayunar. Algunos dicen, no, yo ayuno una vez cada mes. Le bendigo por eso. Hermano, la congregación, el ayuno de congregación no es una vez cada mes. Cada mes es muy fácil ayunar. No, vengan los sábados a ayunar y clamemos por su familia. Lloremos por su familia, quebrántese por su familia, humíllese por su familia. Venga el sábado a ayunar y quebrantémonos por nuestro municipio, humillémonos por nuestro municipio, pidamos por nuestro municipio, por nuestro país. Estamos clamando por un avivamiento. No lo vamos a parar, porque Dios mira su corazón. Dios mira el amor, la pasión, la humildad con que usted pide por su papá, por su mamá, por su hijo, por su padre. Dios mira el anhelo ferviente que hay en su alma, suplicando misericordia para que esa persona que usted ama no se vaya a perder. Por favor, dejemos la indiferencia. Si Dios lo hizo con alguien como ellos, ¿por qué no lo va a hacer con usted y conmigo, que somos justos? Si Dios lo hizo por los ninivitas, paganos perversos, ¿cómo no lo va a hacer por usted y por mí, que somos justos, que le amamos, que le seguimos, que le obedecemos, que le servimos? ¿Qué tal si se pone sobre sus pies?